Tenemos una nueva aplicación para grabar vídeo de Apple, además es profesional porque vamos a poder modificar muchísimos parámetros, así que quédate en el vídeo porque vamos a descubrirla y vamos a ver cómo funciona. Y para empezar, como podéis haber visto en el título, es totalmente gratis, es una aplicación que vamos a poder buscar en la App Store como Final Cut Camera. Es totalmente gratis, como os digo, y está en español, en inglés y en diferentes idiomas. Pesa bastante poquito, como unos 60 megas, y además está disponible para todos los iPhone con iOS 17.4 o superior. Por tanto, podemos utilizarlo desde el iPhone 10S y 10R en adelante. Una vez la abramos, vamos a tener que darle diferentes permisos de micrófono, de cámara, todo lo habitual, y ya podemos entrar dentro de la aplicación. Como veis, se parece mucho a la aplicación de cámara y una vez abierta es bastante familiar, así que pulsando en grabar ya podemos empezar a grabar, solo que aquí tenemos diferentes parámetros que vamos a revisar uno por uno. Arriba a la izquierda, como veis, tenemos el parámetro de multicam. Es un ajuste que luego os explicaré un poquito más en detalle. Y luego aquí arriba tenemos diferentes ajustes rápidos. Para empezar, el del códec puede ser HEVC, H265 y también Apple ProRes, que es un formato con menos compresión y por tanto podremos amoldarnos muchísimo más. Eso sí, ocupa también bastante más. Luego tenemos también aquí tanto para elegir el formato HDR como el SDR. El HDR no os lo recomiendo mucho porque en redes sociales parece como que brilla muchísimo, aunque tiene un poquito más de rango dinámico, pero bueno, simplemente lo podéis establecer aquí. También tenemos la resolución tanto en 4K, 720, 1080 y los FPS desde 24 hasta 60. Esto es algo ya como os guste más establecerlo. Y luego también tendremos aquí arriba a la derecha los ajustes, que si pulsamos tenemos diferentes opciones. Aquí en preferencias tenemos lo que os decía antes, más o menos es lo mismo. El códec para elegirlo, el formato, tanto la resolución como los FPS, como veis ahí, y luego el color y rango dinámico, SDR, HDR, y por último, aquí esto sí que es nuevo, estabilización y también para reflejar la cámara delantera. Estos dos os recomiendo activarlos. Lo de la cámara delantera es algo bastante personal, pero esto ya tenéis que decidirlo vosotros. En herramientas tenemos la composición, es decir, si queremos que aparezcan los cuadraditos aquí para poder establecer diferentes reglas a la hora de grabar. Esto podemos activarlo o no. Incluso podemos establecer aquí una guía si lo queremos cuadrado, si lo queremos en 4/3. Esto es algo bastante personal. Y por último, esto sí es muy importante, tanto el indicador de sobreexposición, como veis aquí, si mostramos una zona que está con mucha luz, para que nos entendamos, con demasiada luz nos la va a marcar en color rojo para que sepamos que esa opción está bastante superpuesta, así que para que bajemos un poquito la exposición. Y luego también el focus picking, es decir, para que sepamos qué es lo que está enfocado en cada momento, y va a aparecer en color verde. Obviamente esto es importante para saber que estamos enfocados si estamos grabando algún objeto. Y por último, también en cuanto a audio, la fuente de audio que elijamos. Yo por ejemplo tengo aquí mi dispositivo, enchufamos alguna fuente de audio externa, puede ser un micrófono, ahí ya nos aparecería ese audio y lo va a establecer como el audio principal. Que sepáis que desde aquí pues podréis cambiarlo. Una vez aquí en la pantalla principal, muy importante, arriba a la izquierda, el tiempo que tenemos de grabación antes de que se acabe el almacenamiento, y arriba a la derecha el audio, es decir, los niveles de audio para que no esté muy saturado ni tampoco que no se escuche. Tenemos botones aquí a la izquierda de zoom y también de los ajustes. El de zoom está muy bien porque no vamos a hacer un zoom agresivo, sino que simplemente deslizando hacia la derecha vamos a hacer zoom hacia adelante y deslizando hacia la izquierda vamos a alejarlo. Es algo que va a hacer de manera transitoria, por tanto no es un zoom muy agresivo. Luego también podemos, dependiendo de nuestro dispositivo,
dispositivo. Aquí en el centro cambiar tanto la focal. Yo tengo de 13 milímetros, 24 y 120 en el iPhone 15 Pro Max y dependiendo del iPhone que tengas pues será diferente. También aquí tenemos los ajustes para personalizar los parámetros, que es muy importante. Los controles tenemos para empezar el balance de blancos hacia la izquierda, hacia la derecha, vamos a poder establecerlo y luego aquí vamos a poder también poner diferentes parámetros, por ejemplo si estamos en un día nublado, en un día pues muy soleado, y aquí tanto establecerlo para que sea fijo o automático. Si nos vamos al segundo parámetro, aquí vamos a poder cambiar la exposición, pero también la velocidad de obturación de manera manual o también dejarlo en automático. Incluso tenemos por aquí el ISO que podemos también cambiar. Estos son parámetros que para la gente que utiliza la grabación manual le puede venir muy bien, es algo un poquito más avanzado. Como os digo, también tendríamos el autofocus para enfocar de manera manual o automática, y por último aquí la orientación, si queremos que esté desbloqueado, es decir, que mientras movamos el dispositivo se vayan cambiando, o si lo queremos bloqueado en alguna orientación concreta. Si lo tenéis tanto en la orientación de izquierda o derecha, tendréis el icono de batería, algo que de manera vertical no aparece. Algo que debéis saber muy importante: si grabáis de manera normal, es decir, cuando estéis grabando un vídeo y acabéis esa grabación, que sepáis que si os vais a la galería de fotos no tendréis ahí ese vídeo, sino que tendréis que ir aquí a la galería interna de la aplicación. Aquí en All Media, en todos los vídeos, vais a poder ya seleccionarlos todos y guardarlos aquí en el botón de compartir, o también podremos aquí en la galería editarlo, reproducirlo, quitarle el sonido, eliminarlo, o también aquí transferirlo al iPad con este botón de aquí. Es una solución bastante rápida, eso sí, el iPad necesita tener Final Cut Pro instalado. Y a eso vamos a ir, porque esta cámara tiene una función muy interesante que se llama Multicam. Live Multicam es una opción que va a funcionar tanto el Final Cut Pro en el iPad, que es de pago, tanto una suscripción mensual como anual, y con esta aplicación, porque esta aplicación podemos instalarla en diferentes iPhone, en hasta 4 iPhones si no estoy equivocado, y sincronizarlo con nuestro iPad. De esta manera, desde el iPad vamos a poder controlar las 4 cámaras y luego vamos a poder editar con los clips en el propio iPad e ir intercambiando estas cámaras, es decir, diferentes planos que hagamos con esas cámaras que tienen que ser iPhone y que también deben ser compatibles con esta aplicación. Es muy sencillo para luego editarlo todo en Final Cut Pro en iPad, que me parece una herramienta súper útil si vamos a utilizar esta aplicación y si vamos a utilizar Final Cut Pro en el iPad. Así que chicos, no tendríamos muchísimo más. Es una aplicación que es interesante para grabar vídeo profesional. Al final yo os recomiendo cambiar una serie de parámetros, pero me gusta que haya diferencias con la cámara nativa del iPhone. Ahora tenemos una forma de grabar profesional con esta aplicación que es totalmente gratis, y también de grabar para las personas que no se quieran complicar la vida con la cámara del iPhone sin cambiar muchos parámetros. Por fin tenemos una alternativa. Si crees que hay aplicaciones mejores todo esto, pues me lo puedes dejar ahí en los comentarios y estaré leyendo y respondiendo. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!